Muchachos, hoy la dinámica va a ser un poco diferente a la que hemos llevado hasta las últimas clases y espero que ya hayan bajado la información del Drive que está en esta parte de la pantalla que ya conocen de Google Drive, que está en día 8 y deben de haber bajado la práctica 11 y la clase 8B, y espero que hayan bajado la clase 8. Lo que vamos a hacer hoy es repasar lo del índice de fragmentación, el índice de concentración y el número efectivo de votos o de partidos, perdón, más les voy a enseñar a calcular el clúster jerárquico. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo voy a plantear desde el punto de vista del problema de investigación que a mí me interesa, que de hecho yo voy a hacer un póster con ustedes, y se va a referir a cómo escoger las variables adecuadas para poder llevar a cabo mi póster. Yo sé que a lo mejor tienen muchas dudas sobre estará bien sobre las variables que estoy utilizando, a lo mejor mi pregunta está mal planteada, no sé si voy bien, ese tipo de cosas. Espero que con esta presentación les pueda ayudar y dar luz un poco sobre cómo hacer su póster. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Ya las carpetas que deben de tener están en el día 8, deben de haber bajado la práctica 11 y la clase 8B, y creo que ya tienen la 8. De hecho, me voy a ir guiando por estos dos PDFs y ya saben la estructura que yo manejo para la información. Por un lado, tengo el folder de práctica 11, donde tengo una carpeta que se llama bases. Estas bases son todas las originales con las que trabajé y hice el ejercicio. Estas tres archivos o tres carpetas que ven aquí son las elecciones para diputados, presidentes y senadores de 2018, más algunas variables que tengo del censo del 2010 relacionado con los votos en 2012. Tengo algunos archivos en DBF que son algunas cosas de trabajo. Tengo un resultado del clúster y algunos archivos que no vale la pena mencionar. Pero estos les pueden servir de referencia para trabajos futuros. Entonces, la base que vamos a utilizar se encuentra dentro de la carpeta bases 1, que están las zonas metropolitanas del 2010 y las zonas metropolitanas agregadas, que esta deriva de esta, pero les voy a explicar en un momento qué significa. El archivo CSV, ya saben, aquí estas son las bases de datos que voy a pegar al mapa. Si se dan cuenta, tengo varios archivos. Aquí tengo un archivo de censos y votos que contiene las variables que elegí para hacer mi ejercicio, y los resultados del clúster jerárquico de 2010, otro resultados de jerárquicos que le nombré JB10, más el clúster de K-medias. También tengo un mapa o una tabla de secciones 2010 en WGS84 y una tabla en CSV agregados. No se preocupen, estas las vamos a ir generando poco a poco. Y aquí tengo en la cartografía, lo voy a abrir un momento, tengo algunos resultados. Tengo clúster jerárquico en 2010, tengo los límites de las zonas metropolitanas en 2010, las secciones en 2010 de WGS84 y las zonas o definiciones de zonas metropolitanas. Pero vamos a ir revisando paso a paso, ¿ok? Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. ¿Cómo plantear el problema de investigación? Bueno, eso depende mucho de el conocimiento que tengan del problema y de qué tanto conocen o qué inquietudes tienen para hacerlo.
A lo que me refiero es esto. Por ejemplo, yo no tengo la menor idea de qué es lo que voy a hacer con mi póster y sin embargo, lo que vamos a hacer es retomar ejercicios de la clase pasada y vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero identificar, en este caso, cómo se comporta el voto por zonas metropolitanas. Voy a utilizar dos periodos, tanto el 2012 como el 2018, y las voy a cruzar con algunas variables demográficas de las zonas metropolitanas, con la idea de ver si hay un voto diferenciado entre cada una de los periodos para las ciudades. Entonces la idea que ustedes tienen con esta presentación de hoy es que, como ven aquí, generen su póster, que vean las distintas fuentes de información disponibles para elaborar sus bases y evaluar si éstas pueden servir o no para resolver sus preguntas de investigación. Se van a dar cuenta conforme vaya avanzando que vamos a ir tomando decisiones sobre el camino y algunas variables las podemos eliminar o algunas unidades geográficas las vamos a tener que ajustar. O sea, vamos a tener que tomar decisiones sobre la marcha. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué es lo que quiero saber. Esa inquietud de ver las zonas metropolitanas y la distribución del voto dentro de ellas, yo las puedo traducir en este tipo de preguntas. Primero, de entrada, yo voy a definir o voy a establecer cuántas ciudades voy a considerar en mi estudio. Como pueden ver aquí, voy a considerar 1, 10, 20 o zonas metropolitanas o las ciudades más grandes. Esos son criterios que ustedes deben de definir. También debo de resolver la siguiente cuestión, es determinar si las elecciones que se llevaron a cabo en ambos periodos son las mismas. O sea, si por ejemplo, obviamente sabemos que en 2012 y 2018 hubo votaciones para presidente, para diputados y para senadores, pero si en alguno de esos dos periodos no hubiera habido, por ejemplo, no hubiera habido elecciones para senadores, pues entonces tendría que empezar a decidir a quitar las diputados, las elecciones para senadores del 2010. O sea, tengo que ajustar mi tema de estudio en función de algunas veces de las variables que tengo disponibles. Afortunadamente, tanto en 2012 como en 2018, se celebraron más bien las elecciones para los 3 tipos de gobierno: presidente, senadores y diputados. En este caso, nos vamos a concentrar primero en presidentes. Finalmente, la tercera pregunta es: ¿cuál es la unidad geográfica que voy a usar? Pues obviamente voy a usar la sección, porque es como viene representada la información a nivel electoral. El voto lo representan a nivel de secciones. A lo mejor alguien me puede preguntar, ¿por qué pasa si lo quiero hacer a municipio o a nivel de estado? Bueno, no hay problema, lo pueden ir agregando, porque cada sección corresponde a un municipio y de ese municipio corresponde a un estado. Sin embargo, tengan cuidado porque muchas veces la delimitación de secciones que uno tiene del INE no es igual a la que tiene el INEGI. Por ejemplo, si utilizamos la información a nivel municipal. Después, otra pregunta que tengo que resolver es qué método de análisis voy a utilizar. ¿Voy a describir? ¿Me interesa ver causa y efecto? ¿Me interesa ver una descripción? ¿O simplemente quiero hacer taxonomías o hacer simples descripciones? Todo es muy válido siempre y cuando tengan claro cuál es su pregunta de investigación, y eso es de entrada. Así que vamos a resolverla una por una. Por ejemplo, ¿cuántas ciudades voy a considerar en mi estudio? Bueno, depende. En este caso yo voy a agarrar el sistema de ciudades o el sistema de la definición de zona metropolitana de INEGI de 2010 para escoger y delimitar las zonas metropolitanas por sección de todo el país en ese periodo y también en 2018. ¿Ok? En este caso ya definí esa parte. Ahora voy a definir qué variables
voy a tratar de asociar o relacionar. En este caso, yo establecí a priori algunas hipótesis o preguntas preliminares. Por ejemplo, esta la están viendo aquí, que es la participación electoral dependerá del tamaño de la ciudad. Quiere decir que cierta preferencia por algún partido va a depender del tamaño o extensión de la superficie del área urbana. También influye que el grado promedio de escolaridad va a determinar la preferencia por algún partido. Y yo lo que creo o supongo es que en 6 años esta geografía del voto cambió totalmente. Hubo cambios en las preferencias electorales por partido. Obviamente ahorita ya sabemos que sí hubo unos cambios, pero yo quiero verlas reflejadas en el mapa y asociarlas con algunas variables demográficas. Y mi hipótesis es que hay un voto diferenciado en el centro de la ciudad con respecto a la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que vive en el centro o en las áreas centrales de las ciudades va a preferir votar por cierto partido, mientras que las áreas periféricas o la gente que vive en las áreas periféricas van a votar por otros partidos. En la literatura se sugiere que hay áreas donde la población de cierto estrato socioeconómico se ubica y por lo general indican que en la periferia se ubica la gente de un estrato o de un nivel económico bajo, mientras que conforme te vas acercando al centro, tu nivel económico se va elevando. Esto lo escribió Burgess en 1920, es parte de la Escuela Ecológica de Chicago, valdría la pena que lo vieran, es un esquema que ellos dibujaron para definir definir varias formas de ciudad en función de las características de la población. Por ejemplo, Burgess hizo una abstracción de que la ciudad se comporta en forma de anillos, donde en el centro están las actividades comerciales y de servicios más importantes, y en los anillos subsiguientes se ubicaba la industria, la población que trabajaba en la industria, y en las áreas periféricas vivían la gente de altos recursos. Burgess, Park, por otro lado, tenía la visión de que la ciudad estaba fragmentada en sectores a lo largo de ejes que seguían una distribución similar a la que definía Burgess. Hoyt también ya utilizó otra analogía de núcleos múltiples que seguían el mismo principio, un centro importante y todas las demás áreas se iban combinando alrededor de ellas para conformar una estructura social que lo vemos reflejado en la estructura física de la ciudad. En las ciudades latinoamericanas hay un autor que me gusta mucho, que es Janoschka, que él define que las ciudades latinoamericanas son una composición de estas tres modelos ecológicos clásicos de Burgess, Park y Hoyt, pero tiene las particularidades de la sociedad latinoamericana. Alguna plaza en forma de sectores donde se ubican mercados, se ubican grandes corredores comerciales, como por ejemplo Insurgentes, y está más apegado a la realidad latinoamericana, pero sirve los principios de la escuela ecológica. Valdría la pena que lo vieran en algún momento después. ¿Ok? Entonces, ya que tengo definido qué es lo que quiero hacer, pues tengo que definir mi método. En este caso, tengo armada la base de zonas metropolitanas de 2010 y tengo los votos de 2012. Como son periodos diferentes y el censo con las variables demográficas viene en 2010, pues voy a suponer o voy a conferir que los votos de 2012 los voy a ajustar a 2010. ¿A qué me refiero con ajustar? Que alguien me puede decir, oye, tienes censales y pasaron 2 años para tener los votos. Pues sí, pero la única fuente que tengo, la más cercana que hay también es los censos, las estadísticas censales por nivel sección de 2015. Sin embargo, esas vienen a nivel de distrito. Ahí ya tengo una limitante. Y no vienen por sección. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, determinar si hubo cambios en mis unidades geográficas de 2010 con respecto a 2018, o sea, un diagnóstico de la información, y ver si tenemos las variables demográficas en 2015. De entrada les digo que sí las tenemos, pero están a diferente escala. Mientras que en 2018 o en 2015, que es cuando se anunció el producto de las escalas electorales,
Nada más se generó a nivel distrito, ya no bajaron a sección. Para 2000 sí tengo la unidad, en este caso de sección. Entonces de entrada ya ahí tengo un límite con mi información que me va a influir en qué periodo voy a utilizar para hacer mi estudio. En este caso yo quería hacer un estudio temporal, no lo voy a poder hacer por las diferencias en unidades geográficas, entonces voy a hacer el trabajo con las unidades censales de 2010. Ahí ya tomé mi primera decisión. ¿Cómo vamos a seleccionar las variables demográficas que van a entrar en mi estudio? Bueno, vamos a hacer un análisis de correlación para ver qué tan relacionadas están las bases, o más bien las variables, con relación a los votos, y de ahí determinar qué variable puedo excluir y con qué variable me puedo quedar. Lo puedo hacer de dos maneras, con el SPSS o lo puedo hacer con Yoda. Y la tercera cuestión es cómo definir la periferia y el centro de la ciudad. Bueno, en este caso hay diversos estudios que más bien que utilizan el tamaño de la población o la densidad de población para definir umbrales y ver hasta dónde llega la periferia, hasta dónde llega la ciudad, hasta dónde la ciudad central y hasta dónde llega la periferia. En este caso es una cosa muy simple, es nada más la densidad de población, pero podemos utilizar usos de suelo, valores del suelo, Producto Interno Bruto, varias variables económicas para ir determinando hasta dónde llega el área central y hasta dónde empieza la periferia. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, de entrada, mi cartografía tiene ciertas diferencias. 2018 por un lado la voy a desechar, a pesar de que sí tengo las secciones, pero no tengo las unidades censales, pero vemos, o es interesante ver las diferencias que tiene. Miren, por mientras en 2010 teníamos 60.740 objetos, en 2018 hubo 68.436, o sea que tenemos 1.696 nuevas secciones que están en algún lugar y que se subdividieron y que tendríamos que encontrar si podríamos utilizar o vamos a utilizar los dos periodos. En este caso, yo lo que haría sería primero identificar dónde hay diferencias y después construir el campo llave para 2018 y ver después si el número de secciones, que son 68.436, coincide con las bases del PREP de 2018, que de hecho esas bases ustedes las tienen aquí. Son estas bases que ven aquí, son las diputaciones, los presidenciales y los senadores para 2018. Ok, entonces, continuando con la presentación. Bueno, yo voy a definir mis zonas metropolitanas. En este caso, voy a utilizar las zonas metropolitanas de 2010 y voy a utilizar la delimitación de CONAPO. También vamos a utilizar los criterios de densidad que les mencionaba hace un momento. Y como pueden ver en esta imagen, tenemos diferencias en la cartografía. Por un lado, tenemos el límite en azul, que corresponde a las imágenes, a las secciones de 2018, y las oscuras en vino corresponden a las secciones en 2010. Miren, por ejemplo, en esta parte de aquí, que es la parte de Catepec, tenemos diferencias, tenemos más secciones que son de 2018, que son en azul, mientras las que están en color vinito son las de 2010. Vean aquí las diferencias. Vean esta área de este lado, que también tiene esta sección que existía en 2010, fue fraccionada en muchas unidades por el INE. ¿Ok? Ya de entrada ahí tengo un sesgo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para la zona metropolitana de 2010. En este caso, vamos a ver la participación electoral, que dependerá del tamaño de la ciudad. El grado promedio de escolaridad influye en la votación por partido.
En 6 años cambió la geografía del voto. Bueno, sí lo puedo hacer, pero por eso lo dejé en oscuro, pero ahorita me interesa ver las que están en azul. Y hay un voto diferenciado en el centro de la ciudad con respecto a la periferia. En esto vamos a escoger las variables que pensamos que sirven para nuestro ejercicio y lo vamos a evaluar a través de la correlación entre ellas, SPS o Yoda, y vamos a evaluar si el grado promedio de escolaridad y las votaciones por partidos tienen alguna relación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Arranquen SPSS, por favor. Y una vez que tengan SPSS abierto, yo tenía aquí el ejercicio de ayer. Entonces voy a abrir mi base de datos. Voy a abrir mi base de datos que está aquí en práctica 10. Miento. Está en otra carpeta, ahorita la busco. Debe de estar en documentos. Déjenme ver dónde la tenía. La tengo en Colmex 2 FC6, ok. Entonces me voy a buscar Colmex 2, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, día 8, práctica 11, y voy a utilizar la bases 1, ok. Voy a agarrar las zonas metropolitanas 2010 y la voy a abrir. Ahí tengo mi información a nivel de sección y ya la tengo etiquetada. ¿A qué me refiero con que ya la tengo etiquetada? A que cada una de estas variables que ven del lado izquierdo ya tiene su correspondiente etiqueta en el lado derecho. Esto es importante en SPSS porque así les va a ayudar a definir o a identificar en los cuadros resumen qué significa cada variable. Si se dan cuenta, tengo el grado promedio de escolaridad. No sé si se ve muy bien, voy a tratar de acercarlo un poco más. Creo que no se puede, bueno. Pero tengo aquí el grado promedio, esta variable me interesa. Tengo también escolaridad por hombres y mujeres. Pero a mí me interesa ver el grado promedio de escolaridad relacionado con los votos. Vean que aquí tienen también todas las variables demográficas de población por edad. Vean, población hasta los viejitos, femenino y masculino. Y a mí lo que me interesa ver es ver si tengo los votos, que sí, de hecho los votos están hasta acá al final. Tengo también población económicamente activa, población con limitaciones para caminar. Tengo los hogares, las viviendas, las características de las viviendas. Y aquí está. Tengo los votos por el PRI, los votos totales por presidente, por diputados, por senadores, por varias partes. Bueno, para las 3 escaños, o sea, diputados, senadores y presidente de la República. Y tengo al final mi zona metropolitana y la superficie. ¿Ok? En este caso, lo que voy a hacer, bueno, más bien, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo fue que le pegaste a nivel de la zona metropolitana a las secciones? Ok, eso se lo voy a responder en algún momento ahorita que hagamos la cartografía, pero me interesa que veamos primero cómo probar las bases y cómo las voy a correlacionar, ¿ok? Para relacionar si vale la pena elegir mi grado promedio de escolaridad
o tiene más bien sentido relacionar el grado promedio de escolaridad con el tipo de votaciones. Entonces lo que tengo que hacer es que si me voy a analizar, me voy a correlaciones y escojo las correlaciones bivariadas, voy a escoger mis variables que voy a relacionar. En este caso, vamos a poner primero el grado promedio de escolaridad general y lo vamos a relacionar con los votos. Tengan cuidado, aquí vienen los votos por partido, pero también vienen las coaliciones. Entonces ahí debemos de decidir si tomamos las coaliciones o no las tomamos en cuenta, y el análisis de correlación me puede ayudar a ver eso. ¿Ok? Entonces, déjenme subir un poco la pantalla y miren, voy a agarrar los votos del PAN. Bueno, voy a agarrar todos votos del PRI, estos que voy a elegir hasta acá, hasta esta parte. Bueno, voy a agarrarme de una vez las coaliciones. Y las voy a pasar del lado derecho. Voy a ver si no me faltó alguno. Acuérdense que nada más estoy seleccionando las presidenciales. Vamos a ver. Este es presidencial, votos no registrados, la lista nominal, votos válidos, ok. No, estos ya son diputados. Y si quieren vamos a meter total de votos. No, mejor no, nada más esta. Y aquí ya tengo mi grado promedio de escolaridad con la preferencia electoral. Voy a agarrar la correlación de Pearson, bilateral, y entre las opciones que le voy a poner es que me ponga las medias y las deviaciones típicas para ver cómo se comporta. ¿Ok? Le doy continuar, le doy aceptar y empieza a generar el mapa, bueno, más bien el cuadro, donde veo mis estadísticas descriptivas de cuál es el grado promedio de escolaridad, la media, que son casi 9.6 años, la desviación, que es una medida de dispersión, y el número de casos, y los votos del PAN, cuál es la media, los votos del PRI y todas los demás partidos. Miren, de entrada ya estoy viendo que dentro de los votos del PRD al voto del Partido Verde hay un salto enorme en la media. Y en la desviación también, en la desviación típica. Eso significa que en estos votos, o más bien yo podría decidir a partir de este rompimiento nada más utilizar los primeros 3 partidos que son los más importantes y dejar las coaliciones de fuera. Y tiene mucho sentido porque vean, mientras más me voy alejando por coalición, la media se va haciendo más chiquita. Y esto ya nos da un indicador de que hubo una división del voto. O sea, se fraccionó el voto de alguna manera por esas coaliciones. ¿Y qué hipótesis podríamos sacar de ahí? Bueno, que a lo mejor estas coaliciones tenían como objetivo debilitar a algún partido, en este caso podría ser el PRD o alguno de los partidos, ¿no? Después, si me voy a las correlaciones, que es la parte que más me interesa, están de acuerdo que esto se puede leer como una matriz, da lo mismo leerlo de aquí hacia abajo que de aquí hacia acá, y yo puedo ir viendo o relacionando el grado promedio de escolaridad con las demás variables. Por ejemplo, como es grado promedio de escolaridad con grado promedio de escolaridad es 1, recuerden que es una matriz y está relacionado consigo misma, es 1, y vean cómo se está relacionando con, por ejemplo, con los votos del PAN, con los votos del PRI, con los votos del PRD. Observen que cada una de estas observaciones tiene una serie de estrellitas que están aquí en esta parte superior, y eso nos indica en qué grado o en qué nivel, en qué grado están correlacionadas. Cuando tiene doble estrellita
significa que están correlacionadas casi con el 99% de exactitud. A veces puede surgir una estrellita, puedes tener variables que nada más tengan un asterisco del lado derecho, significa que están al 0,5, o sea que tienes 95% de, 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 de aceptación, digamos, o de que están correlacionadas. Tienes un error de 5, pero está relacionada con la variable que tú estás pensando. Y de entrada, yo con esto ya puedo definir qué variables van a entrar y cuáles no. Por ejemplo, si veo el grado promedio escolar con los votos del PAN, vemos que es una correlación positiva, es pequeña, es 0.13. Y el número de casos, en este caso son 31.953, se refieren a las zonas metropolitanas, estos ya los separé, pero les voy a explicar cómo lo hice. Mientras que los votos del PRI están correlacionadas de manera inversa. ¿Qué significa? Que si aumenta el grado promedio de escolaridad, va a haber menos votos por el PRI. Mientras que sorpresivamente, también el voto del PRD, tiene un grado de una correlación positiva y también es significativa al 0,1%, 99%. Vean el Partido Verde, también el signo nos indica que a mayor grado de escolaridad, pues obviamente el voto del Partido Verde o del Partido del Trabajo más bien disminuye y nos podemos ir separando o viendo cada una de mis votaciones. De entrada, yo aquí puedo decidir qué voy a utilizar. Y este brinco de esta correlación demasiado alta a me puede ayudar a decidir si utilizo nada más los tres principales, o puedo utilizar o utilizo todas las demás partidos o las coaliciones. Yo de entrada decidí que me voy a quedar nada más con los votos del PAN, con los votos del PRI y los votos del PRD, y quité los votos del Partido de Verde porque no tenía mucho sentido. Quizá debería de haberlas incluido, pero para el ejercicio me interesaba entonces definir las tres unidades principales. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, este ejercicio yo lo puedo hacer también con Yoda. Yo lo puedo ver visualmente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, simple y llanamente, me regreso a mi base de zonas metropolitanas. Lo guardo como archivo DBF. DBase 4. Voy a dejar todas las variables, bueno, no todas, nada más vamos a dejar la clave del municipio, la clave geo, que es la sección, también esta, y vamos a dejar el grado promedio de escolaridad, el general, y vamos a dejar las votaciones. Perfecto. Voy a dejar PAN, PRI, PRD, y habíamos dicho que vamos a dejar el partido, bueno, vamos a dejar el Partido Verde a ver qué pasa, y las demás las desecho. ¿Ok? Y le doy continuar. Me dice que aquí voy a nada más salvar 9 variables de 241, las guardo, ya está hecho. No voy a cerrar ese PSS, lo que voy a hacer es abrir Yoda, miren, aquí ya tengo Yoda Application, y para que no nos cause ruido voy a minimizar ese PSS, voy a minimizar esta ventana,
y me voy a quedar, a minimizar también esta de acá, me voy a quedar con Yoda. Perfecto. Entonces voy a abrir la base de datos de la siguiente manera. Me voy al folder, lo abro y voy a abrir un archivo que se llame dbf, que aquí está, database file, y lo voy a buscar. En este caso acuérdense que lo había puesto aquí en Colmex, en Ciencias Políticas y Sociales, día 8, práctica 11, CSB, y miento con todos los dientes, es bases 1, aquí está, Zona Metropolitanas 2010 DBF. Le voy a dar Open. Listo. Aquí tengo las variables que voy a visualizar o voy a relacionar o correlacionar de una manera más gráfica. No estoy usando un mapa, si se dan cuenta, y yo puedo utilizar una correlación, en este caso con la forma de explorar. Si yo hago, por ejemplo, un scatter plot donde voy a poner que el voto, por ejemplo, del PRI va a depender del grado promedio de escolaridad, le doy OK y vean lo siguiente. Vemos que, como hemos visto en SPS, la tendencia es negativa y me dice varias estadísticos. Por ejemplo, me dice el número de observaciones, que son el número de secciones que corresponden a las zonas metropolitanas, la R cuadrada, que significa cuántos de esos casos cumplen o tienen esa relación de que el grado de promedio de escolaridad hace que haya menos votos por el PRI. Aquí dice 0.3, si lo multiplican por 100 te va a dar casi que el 1.5%, 1.3% de las 31.893 secciones tienen ese comportamiento. Tienen algunas medidas de dispersión, como la desviación estándar. Y lo más interesante es que si yo le doy botón derecho y me voy a datos y me pongo estandarizado, me va a dar la correlación que yo obtuve en SPSS. ¿Ok? Lo interesante de esto es que si yo puedo ir escogiendo o identificando aquellos casos atípicos, por ejemplo, vean, esta parte de arriba donde tengo los votos por el PRI, aquí tengo una sección que votó, donde hay muchos votos por el PRI, sin embargo el grado promedio de escolaridad está bajando, pues vean lo que pasa. La selecciono y automáticamente me ajusta la línea de tendencia y me da los estadísticos aproximados aquí. Como pueden ver, aquí tengo puros ceros, quiere decir que ahí está pasando algo raro. A lo mejor son objetos sin dato. Vean que me va dando en este renglón en rojo la suma de las estadísticas de las opciones o de las secciones que estoy eligiendo. Eso es para un partido. Pero, como les mencionaba, si ustedes quieren ver las correlaciones que vimos en SPSS, voy a utilizar otra función que se llama explorar y voy a utilizar la matriz de scatterplot para poder visualizar varias variables al mismo tiempo. Al presionarlo, les dice que escojan qué variables vamos a relacionar. Pues bueno, el grado promedio de escolaridad, el voto por el PRI. Vean cómo automáticamente la gráfica se va actualizando y están apareciendo los estadísticos de correlación. Voy a meter al PAN
voy a meter al PRD y bueno, por no dejar al Partido Verde. Ok, y le doy, y bueno, lo hago de lo puedo hacer, lo voy a hacer del lado derecho y voy a examinar esta tablita o esta ventanita donde es la matriz de correlación vista gráficamente entre el grado promedio de escolaridad con todas las demás variables, o sea, con relación al voto por el PRI, voto por el PAN, el PRD y el Partido Verde. Si les doy botón derecho, como les comentaba hace rato, y le doy ver datos estandarizados, noten que los valores que tengo aquí o la correlación está cambiando. En este caso es el grado promedio de escolaridad con respecto a los votos del PRI y tiene menos 0.115. Si me regreso tantito a SPSS, a la tabla de resultados, déjenme ver dónde anda. Vean que es este valor, exactamente. Vean que este 0.115, que también es significativo, aparece aquí, de este lado, que es el 115. Lo voy a mover tantito para acá, para que veamos con mayor precisión. Y vean, este 115 se refiere a los votos del PRI, este 138 se refiere a los votos del PAN y este 110 se refiere a los votos del PRD. Por consiguiente, estos son los votos del Partido Verde. Pero vean de qué manera tan gráfica me permite elegir qué variables voy a utilizar. Por ejemplo, el grado promedio de escolaridad, vemos que los votos por el PRI tienen una línea de tendencia negativa, el mismo signo me lo está dando la idea de la recta, mientras que para el PAN es positiva, para el PRD es positiva y para el Partido Verde es negativa. Al ser una matriz, estas tendencias se pueden ir repitiendo dependiendo de cómo leamos los datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pueden empezar a ver los partidos, los votos por el PRI relacionados con el grado promedio de escolaridad. Aquí está otra vez, 0.15. Y puedo ver o establecer relaciones entre cada una de las variables de manera visual. Por ejemplo, estos votos del PRI relacionados con los votos del PAN estos son los votos del PAN, me indica que tiene una relación positiva del 0.7, y yo puedo ir estableciendo, viendo cuáles objetos o cuáles variables tiene sentido meter en mi modelo. Aquí tengo, por ejemplo, a mí me interesa ver el grado promedio de escolaridad con el votos por el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde, y esta es la distribución de frecuencias o la gráfica, más bien el histograma de el grado promedio de escolaridad, el voto por el PRI, el voto por el PAN, el voto por el PRD y el voto por el Partido Verde. Así es como se eligen o se correlacionan las variables para mi estudio. En el otro video seguiremos con la explicación.